Pues bienvenidas a lo que es la primera sesión de lógica y la razón del por cual les extendí la invitación general es porque este tema va a ayudarles a tener mejores herramientas para resolver el examen. Para el examen de la UNAM no solamente basta con manejar los contenidos, tener la seguridad y bla, 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 ¿no? Sino también implica ser estratégicos, razonar lo que se me está presentando para resolverlo de una manera adecuada. Y justo en ese punto es en donde va a ayudarles la lógica, en tanto que al ser una disciplina que se encarga de validar los argumentos, ver que estén bien estructurados, pues hace que podamos desactivar las posibles trampas que vayan a aparecer en el examen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un plus que les puede ayudar muchísimo para resolver la materia. Y bueno, también me parece que la lógica tiende a ser una de las materias más complicadas, no solamente de la filosofía, sino de la currícula escolar, ¿no? O sea, bueno, quienes contemplan la parte de filosofía en su bachillerato y tengan en la parte de lógica. ¿Alguien de ustedes tomó lógica en el bachillerato? No, profe. No, no tuvieron esta asignatura. Bueno, tal vez resultará un poquito extraño, pero no se preocupen, aunque no lo crean, esta parte de la filosofía la utilizamos todos los días, o bueno, se pretendería utilizarla todos los días. Y por tal razón, no es tan sencillo acercarse a esta disciplina, aunado a que sí, el material tampoco es muy, muy bueno. Así es que esta sesión y la otra que vamos a tener va a ser una introducción a esta área de la filosofía, pero le voy a poner mucho peso no solamente a atender las necesidades de los chicos de área 4, sino a darles unos tips a partir de la lógica para que puedan enfrentarse mejor al examen. ¿Sale? Entonces, por ahí es en donde le voy a dar más peso a esto. Am, no sé si, ojalá que me puedan acompañar también en la siguiente sesión. Y bueno, esta parte, como sucede en materias como mate, como química, física, incluso la parte de usos horarios en geografía, pues implica mucha más práctica e involucramiento de su parte, ¿no? Así es que les voy a pedir que en la medida de lo posible participen, ¿no? Ya que pues esto nos va a permitir que ustedes conozcan los aspectos más relevantes de la lógica. Insisto, lo voy a meter un poco más en la cuestión práctica del examen. También permite visualizar la parte del lenguaje y razonamiento, que eso es algo muy, muy importante. Si ustedes se ponen buzos, pues esto ya se está conectando incluso con una parte de español. El tema de analogías, por ejemplo, de antónimos, sinónimos, homónimos, incluso la cuestión de la ortografía, parte de lo que es la lógica, ¿no? El razonamiento. Y bueno, aquí vamos a involucrarnos también entre lo que es premisa, juicio y argumento. Y el plus, que espero llegar hasta ese punto, es identificar los distintos tipos de razonamientos y sus singularidades, ya que eso puede dar pauta para que yo identifique cómo va a ir la pregunta y en tenor a ello, pues responder asertivamente. ¿Sale? Entonces esto es de lo que vamos a hablar hoy. Así es que no sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud, No, profe. ¿no? Los demás, Paloma, Alma, Ingrid, No, Lisette, ¿no? no, Bien, profe, todo pues, bien. perfecto. Entonces, vamos con lo primerito, ¿no? ¿Qué fregados es la lógica? La lógica,
va a definirse como la disciplina filosófica que se va a encargar de estudiar la estructura y veracidad de un argumento. Es decir, que se plantea analizar si el argumento va a estar bien conformado, es decir, que no preste ambigüedades. Y la veracidad va a implicar que lo que se me está diciendo es verdad, que no parta de perspectivas em, subjetivas, prejuiciosas, que no están cercanas a la realidad. De esta manera, pues notamos que la lógica es un área de la filosofía que es práctica, que implica cierta formalidad, porque incluso tiene su propio lenguaje para hacer este análisis, y que se asume como objetiva, es decir, que va más allá de las impresiones generales. Esto con el fin de encontrar la supuesta verdad de las cosas. De hecho, la lógica nace con esa intención, dado que anteriormente a su creación, los argumentos, aunque fueran ciertos, partían más de un esquema retórico, es decir, del arte de convencer. Eso no quiere decir que no hubiera filosofía antes de la lógica. Por supuesto que sí, y me atrevo a decir que aún en esos argumentos ya había una estructura lógica, pero no había tanta tensión en probar que de eso era realmente cierto, que de eso era poesía. Y a quien se le ocurrió esta bendita eh, área disciplinaria, quien se aventó el reto de comenzar a construirla, pues va a ser Aristóteles. De hecho, Aristóteles tiene un libro que se llama Lógica. Y ya de ahí otros filósofos en lo sucesivo van a ir abonando, ¿sale? Entonces, es una herramienta muy útil, sí, no tan sencilla, pero que va a permitir darle cierto sostenimiento a nuestras ideas, que bueno, a veces mucha falta nos hace. Y que si ya hablamos en términos de conocimiento, pues es lo que nos permite validar que tanto de lo que conocemos es cierto. Y a mí me parece muy importante en la actualidad porque vivimos en una época muy ingenua, en donde cualquier cosa que se vea bonito, nosotros le damos una cierta credibilidad, aunque eso no necesariamente fuera cierto, ¿no? Y esto me voy desde cuestiones del vibra alto y decrétalo todo para que esté a tu favor, como si así fuera tan fácil la vida, hasta lo que nos plantean en publicidad, ¿no? Mira, entra a esta escuela porque va a ser la mejor calidad, tenemos profesores con maestría, doctorado y ¿no? Cuando, bueno, eso no quiere decir que realmente te estén dando una formación académica de calidad. Va, si es que ahí la lógica nos va a salvar mucho el pellejo. Ahora, antes de entrar hacia las categorías de qué es lo correcto, qué es lo verdadero, que aquí en lógica sí tienen una diferenciación, vamos a la parte del lenguaje. Y eso permite reforzar un poco más lo que se vio en español. Ustedes recordarán que el lenguaje puede entenderse como un conjunto de caracteres. Ay, ahí me acabo de dar cuenta que se me fue un acento. Lo voy a corregir al rato. Que bueno, va a expresar un mensaje en una situación comunicativa específica. Y es a través del lenguaje en el que expresamos nuestras ideas y estructuramos nuestros razonamientos. Por eso es muy importante y en la actualidad el hecho de reducir el lenguaje a emojis, a stickers, a memes, a cualquier otra forma simple y ambigua de comunicación, plantea que nosotros estemos con el semáforo amarillo, porque eso implica que nuestra manera de entender la realidad, de razonarla e interpretarla, está siendo cada vez más básica. Y si nosotros limitamos nuestras capacidades lingüísticas, que aquí, pues bueno, va conectada con la lógica, eso implica que somos más manejables. Y como dicen por ahí, como eso ya se volvió vicio,
es que materias como español, por ejemplo, matemáticas o la misma lógica, ya no hablemos de las demás, comienzan a costar trabajo, ¿no? Entonces eso hay que tener un poco de cuidado porque lo que uno parece simple o una moda resulta ser bastante pernicioso. Limitamos mucho nuestra capacidad intelectual, ¿no? Y digo, insisto, no es que todo el tiempo estemos expresándonos como si fuéramos unos especialistas en la materia, unos eruditos o como Cervantes, ¿no? No, 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 tampoco es necesaria esa cuestión, pero sí tener lo básico que evidencia que nosotros estamos teniendo una interacción razonada de la realidad, que estamos poniendo nuestra materia gris a trabajar a 1000 por hora, ¿sale? Entonces ya en el caso de la lógica, y aquí tenemos la primera herramienta que les va a servir para el examen, es que tenemos que analizar las cosas de forma objetiva y veraz. De ahí que también es importante poner mucha atención y no dejarnos gobernar por los nervios, porque si nos espantamos ante las pruebas, que sea, bueno, ante la prueba que se avecina, pues difícilmente vamos a hacer esta operación. Entonces, podemos caer en una error de resolución. Y se los digo por experiencia, porque hace poco tuve un pequeño revés en mi curso de inglés. Me confié, la verdad, eso hay que destacar, me confié, no leí bien y bueno, los resultados fueron bastante bajos. O sea que a mí también ya me tocó y pues bueno, tengo que poner mucho más atención. ¿Alguna duda al respecto, sobre la lógica, su relación con el lenguaje? Y bueno, ya aquí entrados en la parte del examen, ¿no? Bueno, este es un poco más para los chicos de área 4 pero también les va a ayudar mucho. En este rubro, pues vamos a tener varios tipos de lenguaje que se pueden vincular con lo que nosotros estamos viendo, o bueno, vimos en la parte de funciones de la lengua. Aquí se parece un poquito, ¿sale? Solo ojos, no los vayan a confundir. Se parecen, pero no es igual. Ah, en la lógica tenemos tres tipos de lenguaje. El lenguaje informativo, que se va a caracterizar por la afirmación o negación de proposiciones y que, bueno, tienen la posibilidad de ser verdaderas o equivocadas y van a formar parte de un argumento. El lenguaje informativo, como su nombre lo indica, se va a utilizar para explicar y razonar sobre la verdad. Entonces, esto implica que el lenguaje informativo debe ser ordenado, coherente. Y bueno, para irnos no tan lejos, esto haría referencia también a lo que sería la función de la lengua referencia. ¿Sale? Y si nos vamos con los tipos de discurso que hemos visto, la literatura científica, algunos textos jurídicos pudieran entrar en este rol. Las noticias, por ejemplo, debieran de estar ahí, ¿no? Y por supuesto, la parte de la filosofía. En el caso de la lógica, pues bueno, va a centrarse en analizar el lenguaje informativo. ¿Qué es lo que me están diciendo es cierto? ¿Cómo lo están construyendo? ¿Sale? Pero no es el único lenguaje que hay. Tenemos el lenguaje directo, que es cuando nosotros intentamos ocasionar o evadir que se realicen varias acciones. Por ejemplo, aquí tenemos el rol de hacer pedidos, recomendaciones, invitaciones, apelar, o sea que el lenguaje directo estaría muy, muy, muy cercano, sería el equivalente, por así decirlo, a la función de la lengua apelativa, ¿sale? Y también a la persuasión. El lenguaje directo implica persuasión. Y por último tenemos el lenguaje expresivo, que es completamente subjetivo, ya que expresa sentimientos y emociones
Aquí no podemos ajustarlo a qué es verdadero o falso, sobre todo por el sentido, ¿no? O sea, yo no tendría la capacidad de afirmar o negar que, estás triste, estás enojado. Tal vez lo interpreta así, pero eso no quiere decir que sea verdad. Eso parte del emisor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería el equivalente a la función emotiva. Sin embargo, podemos hacer juicios de valor, ¿no? Podemos decir que ese lenguaje expresivo puede ser elegante, feo, agresivo. El lenguaje expresivo particularmente también está en la literatura, o sea que aquí está el emotivo, pero también está la función estética de la lengua, ya que estamos haciendo juicios de valor estéticos. Y necesitaríamos una serie de evidencias, no solamente el lenguaje, para poder discernir cuál es el sentido de este tipo de lenguaje. Aquí la lógica se quedó un poquito corta, ¿no? De ahí que se centre más en la parte de la información. Pero bueno, así es como los distingue. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por el momento todo bien. No, profe. Gracias. Entonces, otra vez aquí aparece el consejo que tan constantemente les he comentado. Tienen que tener mucha apertura en cómo interpretan el discurso para saber de qué manera se puede resolver, en este caso, un reactivo. ¿Sale? Y si nos vamos a otras asignaturas, por ejemplo, en español, identificar cuál sería, qué es lo que se me está manifestando, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en una parte de poesía. Si es que ahí es clave, clave, clave la interpretación que ustedes están haciendo al texto y pensarlo de manera lógica. Ahora, volviendo a la cuestión de sobre lo correcto y verdadero, pues les decía que son dos términos que en la cotidianidad los ocupamos incluso como sinónimos. No directos, pero sí de acuerdo con ciertos contextos, ¿no? Sin embargo, aquí en lógica no va a ser así. Cuando hablamos de lo correcto, estamos aludiendo a que los argumentos están debidamente estructurados. Es decir, que no se presten a interpretaciones ambiguas, que sea claro el mensaje, ¿ok? Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo que la lógica y la poesía no se llevarían bien, ya que, por ejemplo, la poesía y en general el texto literario hace uso de una serie de herramientas y figuras que plantean que el lenguaje sea eh, elegante, bello, y la lógica no, la lógica es seca, la lógica tiende a ser literal, ¿no? Pero bueno, es muy importante considerar eso, que cuando hablamos de lo correcto, estamos hablando de la precisión del mensaje, de su coherencia, o como decimos comúnmente en el barrio, que se entienda la primera. Por ejemplo, 5 más 5 es igual a 10. De acuerdo con esta premisa, pues esa expresión no tiene otra interpretación. ¿O ustedes si le encuentran otra manera de entenderlo? Sí, no. ¿Qué me dicen, chicos? Sí. No, más bien chicas, porque ahorita no tenemos chicos.
Perfecto, muy bien. Entonces ahora nos vamos con lo verdadero. No basta solamente con la forma, tenemos que ver el fondo, ¿no? Y eso se refiere a la veracidad de un argumento, es decir, que el contenido esté apegado a la realidad y sea objetivo. Por ejemplo, los leones son carnívoros. A todo esto, ¿a qué nos podemos enfrentar? Pensando en la situación del examen, a que pueden encontrarse con preguntas o respuestas que no tengan una claridad, es decir, que no sean correctas, lógicamente hablando, pero que sean ciertas. Entonces aquí otra vez tenemos que pensar en leer en entre líneas, ¿sale? Entonces es un ejercicio, el examen de mucho razonamiento. Ahora podemos ver, por otro lado, preguntas o respuestas que estén bien escritas, pero que no estén diciendo las cosas de manera cierta, ¿vale? El examen va a estar jugando mucho con sus mentes y quienes ya lo hicieron con anterioridad no me lo dejarán mentir. Entonces, tenemos que ponernos en modalidad lógica y es ahí en donde también la firmeza de nuestras horas de estudio nos van a sacar del apuro, ya que ahí eso es lo que al final nos va a decir si sí es correcta o no, bueno, perdón, es verdadera o no una pregunta o cómo se está planteando el reactivo. Es más, si ustedes hacen esta conexión entre la lectura, el razonamiento y los conocimientos específicos, van hasta identificar qué preguntas están mal, porque sí, los llegan a ver. Tristemente los llegan a ver. No sé qué tan frecuente sea en la parte de ciencias experimentales, probablemente, no puedo afirmar, pero probablemente. En historia, sí hay por lo menos tres reactivos que constantemente aparecen y que no las están planteando bien o están poniendo una respuesta que no es válida. Una de las más famosas, no sé si siga, es eh, un reactivo que tiene que ver con ordenar cronológicamente algunos acontecimientos sobre la Segunda Guerra Mundial y resulta que ponen a verdadera aquella opción en donde dicen que primero fue el estallido de las bombas atómicas en Japón, que eso ocurrió en agosto del 45, y después la invasión a Normandía, que sucedió un año y pico antes, o sea, en junio del 44. No sé si aparezca. La verdad es que jugarle al tanteo, afirmar que así es, también es riesgoso. En ese caso, ¿qué pueden hacer para defenderse? Responder lo más asertivamente todas las preguntas. Porque si juegan al de Tin Marín de Don Pingüe o llega a aparecer algo así, y además la toman mal, no hay una, no les van a asegurar que realmente se hace la mala y como lo están poniendo. Y ese es un mito que tristemente está muy frecuente en redes sociales. Entonces, no queda más que responder bien todo, así sin discriminar. Recuerden que la principal misión es tener el mayor número de aciertos. ¿Sale?
Pero bueno, el hacer estos ejercicios de razonamiento lógico referente al examen pueden llevarlos a identificar, incluso si la respuesta está bien, pero está mal escrita, ¿no? Entonces, mi recomendación, si tienen chance, inclusive pueden aplicarla con los recursos que yo les proporcioné, los que yo he elaborado, pues a que desde esa perspectiva hagan los ejercicios. Yo en lo personal trato de ser pulcro en eso y no darles problemas. Por ahí a lo mejor se me ha de haber pasado algo, ¿no? Pero yo procuro darles, digamos, calidad. Sin embargo, en otras instancias no es así. Y con esto, pues bueno, pueden defenderse. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, algo que quieran agregar? No, profe. Todo está ¿No? bien. ¿Vamos claros? Exactamente, Lisette, exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué les parece que hagamos un pequeño ejercicio así muy breve acerca de este tema? ¿Sale? Tienen 5 reactivos. Ustedes tienen que analizar si esos reactivos son correctos y verdaderos o falsos y correctos o incorrectos y verdaderos o verdaderos e incorrectos. O sea, hay 6 combinaciones. Aquí se pueden encontrar premisas que no están bien escritas, me refiero a la redacción, pero que están diciendo cosas ciertas. También pueden encontrar premisas que están bien escritas, pero que no dicen cosas verdaderas. O pueden encontrarse premisas que sí están escritas, que sí están bien escritas y que además son verdaderas. De eso se trata ese ejercicio. ¿Sale? Es un ejercicio de razonamiento lógico desde la lectura. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que puedan desarrollar y resolver estos 5 ejercicios. ¿Sale? ¿Queda claro lo que van a hacer, chicas? Es identificar cuáles son correctos. Sí, ustedes tienen que leer y analizar estas premisas. Y ahora lo voy a escribir aquí en el texto. Y tienen que decir si son correctas y verdaderas o incorrectas y verdaderas o, lo voy a poner, voy a separar las comas. O pueden ser correctas y falsas, es decir, que están bien escritas, pero lo que dicen no es cierto. O incorrectas y falsas. ¿Sale?
¿Listos? Ok, muy bien. ¿Los demás cómo van? Ok, muy bien. Vamos a revisar. Vamos con la primera, ¿sale? La luna es de queso. ¿Qué pasó? Sería correcto y verdadero, correcto y falso, Incorrecto y falso. incorrecto y falso, seguras, seguras. Acuérdense que una categoría va con la estructura, es decir, con que esté bien escrito, haya coherencia, y la otra tiene que ver con la veracidad. Ojo, ahí no se me confundan. ¿Sale? Ingrid, ok, muy bien. ¿Qué me falta? Stephanie ya me lo dijo. Alma, Correcto. Alma Lisette. Ah, no, Lisette ya me lo dijiste. A ver, ¿quién más? ¿Quién Correcto y más? falso. Correcto y falso. Alma me dijo correcto y falso. Paloma, correcto y falso. Ok, están bien. Este argumento es correcto, ya que plantea una idea y no hay ningún tipo de ambigüedad, pero es falso. Eso a lo mejor aplica en poesía, ¿no? Que es la clase que vamos a tener el martes. Pero en la realidad es así. Pues no, ¿verdad? No es así. Entonces, bueno, vamos con lo que sigue. Chan, 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 chan. Y vamos con la segunda. Bien, bien, chicas. Ojo ahí, Stephanie, con la lectura. Se me hace que estás confundida aún con los conceptos. Vamos con la segunda. Ay, me faltó que poner, que es correcto y falso. Vamos con la segunda. La muerte, una parte natural de la vida es. ¿Qué me dice? Incorrecto y verdadero. Incorrecto y verdadero. Stephanie me dijo que es incorrecto y verdadero. Vamos a ver las demás. Incorrecto y verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, resultaría interesante Profe, evaluar. Ajá, pero en la redacción yo siento que está mal, ¿no? por eso es incorrecta, porque hay una imprecisión en la estructura de la premisa. No se entiende, digo, tenemos cierta cercanía porque sabemos que esto lo dijo Yoda y pues hay una familiaridad, ¿no? En cómo se expresa Yoda de Star Wars, pero definitivamente em, no es correcto, ¿sale? Pero sí es verdadero. La muerte es una parte natural de la vida. De ahí podemos tener una unión de opuestos, ¿no? No puede haber vida sin la muerte. Ahí es, ¿no? Pues vamos a viajar. Pero sí, muy bien, muy bien, muy bien. Insisto, chequen por ahí
para quienes tienen ese caso, porque esta la tuvieron mal y aquí sí, porque ahí pudiera sacar dos cosas, que no leyeron bien, que les ganó ahí la cuestión del tiempo, de la velocidad, o quizá que en un primer momento los conceptos no quedan claros, pero a partir de aquí sí. Entonces ustedes ven checando ahí la raíz de ese error para que lo puedan corregir y bueno, eso es aplicable en cualquier situación de su estudio, ¿vale? Es lo más padre para una mujer lo que es la maternidad. Quienes tendrán mi edad recordarán quién fue Miguel Luis. Órale, correcto y falso. ¿Qué me dicen los demás? Que lo puse adrede, ¿eh? Porque tiene cierta polémica ¿Correcto, esta. verdadero? ¿Correcto, verdadero, Stephanie? ¿No te cuesta trabajo comprender lo que dice el texto? Sí, es incorrecto. Incorrecto. Ahora, ¿es verdadero? Es lo más No, padre para una mujer, lo que es la maternidad. Y miren que aquí tengo algunas mamis, ¿eh? Y wow, me sorprendió un poco su respuesta. Y están bien. Es incorrecto y es falso. Ah, no, o sea, hay mujeres que, a pesar de que el proceso no es para nada fácil, mm, aprecian mucho, ¿no? El rol de madre. Y para algunas es una cuestión de realización. Pero sería lo más padre. Es casi, casi, casi como afirmar que su función biológica para ustedes y su máximo punto de realización es la maternidad. Y no dudo que en ciertos casos sí sea algo muy importante, más cuando se es madre por elección, ¿no? Pero pero no es en general, ¿no? exactamente ahí está el error de esta afirmación. No es en general. Y aunque ser padre o ser madre resulta algo pues, muy bonito, ¿no? Ya en algún momento a lo mejor sí me aviento el tiro. Pero no es lo único. Y dependiendo exactamente, ¿no? Del juicio, cada persona es la actividad o la acción que la lleva a una realización, ¿no? Hay gente que le apuesta más a su desarrollo académico profesional, hay otros que lo más padre es ayudar a los demás, en fin, es un tanto subjetivo, no podemos incluso decir, ¿no? Que, ay, es que nuestra biología, nuestra máxima realización es la paternidad o la maternidad. No, por lo menos no aplica con nosotros. A lo mejor en otras especies del mundo animal tal vez, pero aquí no, porque nuestra conciencia es más compleja, porque tenemos otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, con eso pues ya destruimos un poco el argumento de gente como los Provida, ¿no? Es polémico, pero ok, interesante, bien, buena lectura, es eso. Ahora va el otro. De noche todos los gatos son pardos, pardo me duermo, pardo te sueño. ¿Qué onda con esto? Sí, sí es verdadero, Lisette. ¿Correcto o falso? Ah, mm, sí, pero no. Entonces estarías cayendo en la misma afirmación anterior. Ahí habría una contradicción. Entonces totalmente sería incorrecto y falso.
Exacto, es incorrecto porque la estructura, ya saben, sujeto, verbo, complemento, o como nos enseñaban antes, sujeto, verbo y predicado, pues no se respeta. Aquí de hecho el autor está jugando con figuras retóricas y es válido en poesía, pero no en lógica. Entonces sería incorrecto, dice. De noche todos los gatos son pardos, pardo me duermo, pardo te sueño. De noche todos los gatos son pardos, pardo me duermo, pardo te sueño. Y ahora, si nos vamos con la parte de que si es verdadero o no, al afirmar que todos los gatos son pardos, pues bueno, creo que él se la voló, ¿no? O sea, se metió un viajezote de aquellos. Y ahora hay una ambigüedad a qué se refiere con pardo. También aquí vemos que luego las letras o las estructuras de canciones, aunque suenan bonito, no dicen mucho. A veces las metáforas están tan elaboradas o son tan rimbombantes, tan muy extravagantes que se pierden en el sinsentido, ¿no? Digo, hay una musicalidad, pero pues, ¿aquí qué me quieres decir, compa? No hay una referencia de hacia dónde me quieres llegar, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la parte de la lógica, pues no, es incorrecto. Hay una ambigüedad en cuanto al mensaje y tampoco es verdadero. ¿A poco ustedes se ponen pardos cuando se duermen? Digo, a no ser que haya otro significado de la palabra pardo, pero como que está muy raro el asunto, ¿no? Entonces sería falso. Y a lo mejor en poesía sí queda, ¿no? Y hasta la fecha y esa canción me gusta. No sé, sigo sin saber de aquí que está hablando Sol Hernández, pero por lo menos en lógica no. Además, en el resto de la letra hace juegos con una serie de refranes. No sé, ahí me parece que no tiene mucho sentido la canción. Pero la música está padre. Y vámonos con el más polémico. Entonces quedamos que este es incorrecto y falso. Más allá de juicios, prejuicios y demás, ¿el amor realmente es para siempre? Es correcto y falso. Correcto y falso. Ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Los demás. Igual, correcto y falso. Órale, 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 órale. Pues muchas felicidades. Acaban em, ¿cómo se llama? De vencer uno de mis ejercicios más difíciles. De hecho, era el invencible. Y la razón es que la mayoría me decía que era correcto y verdadero. Pero ustedes me dijeron, ¿no? A ver, ¿por qué es falso? Porque el amor no dura para siempre. Más allá de cómo nos haya ido en la feria, ¿por qué el amor no es para siempre? Que tendría que ser
Correcto. Bueno, verdadero, ¿no? Se tendría que durar el amor para siempre, pero pues desgraciadamente no es así. Pero ¿por qué? Nada dura para siempre. O sea, órale, ahí ya te estás metiendo una discusión filosófica bien intensa, dice. ¿Cómo podríamos afirmar que nada es para siempre si nosotros somos seres finitos? Para empezar. Sí, Ingrid, y sacaste tu vena científica, pero también tiene un ingrediente sociocultural y además psicológico. De hecho, por ahí hay un artículo, se los recomiendo que lo busquen en la revista de Cómo Ves. Salió un artículo en el que decía que am, el amor tendría dos fases. La primera de ellas es la parte química que dura entre 3 y 8 meses, que es el enamoramiento, en donde debes como súper estrella el amor. Y después de los 8 meses a los 3 años viene un amor mucho más razonado. Y eso ya digamos, desacralizas a la persona, aceptas como es, y aún así partes de manera razonada el por qué estás con ella, ¿no? Incluso en ese artículo decía, no, pues que en esa primera etapa lo que domina es la parte reptiliana del cerebro, ¿no? La parte del instintivo. Y después de esa fase que involucra la construcción de experiencias más sólidas, pues entra el neocórtex, pero implica mucho también los referentes, incluso ideológicos, de cómo entendemos el amor. Es toda una complejidad y ese artículo es un agasaje. No solamente es química, pero eso no valida que el amor sea para siempre. Además, nos estamos centrando en un solo tipo de amor. Exactamente. Pero aún así, ninguno es para siempre. Es el de nada es para siempre. Bueno, estaría interesante. Y sería válido si nos vamos a la idea de que todo tiene un fin y nada es inmutable y todo cambia. Pues sí, ahí sí sería válido decir que nada es para siempre. Pero ¿qué nos podría afirmar lo contrario, no? Ahora, para no irnos tan volados, ah, no es para siempre. Aún generalizando e involucrando los diferentes tipos de amor, no es para siempre. Sobre todo pensando que el amor es una construcción netamente humana. Aquellas parejas monógamas animales, pues no sé si realmente sea amor, es otro tipo de afectividad, ¿no? Ahí estaríamos humanizando a los animales, ¿no? Pero bueno, nosotros con el simple hecho de ser seres finitos, pues ya fue, ¿no? Y por diversas circunstancias, el amor no dura. No solamente me estoy refiriendo al amor de pareja, sino al amor de padres e hijos, que por cierto no es tan constante, no es una regla, de hijos hacia los padres, entre hermanos, luego si hay un terreno, pues, en herencia, pues todavía más, ¿no? El amor a la patria, pues bueno, ya a estas alturas ese es un concepto pues bastante fuera de moda, ¿no? Am, el amor a los objetos, ahí los griegos, por ejemplo, tienen un montón de tipos de amores, son muy interesantes, pero ninguno es para siempre. El tiempo lo llega a borrar y bueno, de hecho es más vulnerable de lo que parece porque hay una amplia gama de elementos que pueden hacer que pelas. Por ejemplo, eso, ¿no? Los episodios de depresión, la falta de identificación, con eso, en fin, es todo un tema, ¿no? Pero
con todo esto, pues hay suficientes argumentos para que ustedes estudien en lo correcto. Efectivamente, ¿es correcto o falso? Y si ustedes pusieron atención, en cada uno de estos elementos hubieron varias condiciones que hicieron que se decantaran por una u otra cosa. No solamente el aprendizaje teórico previo, que fue lo que los enseñé, quizá ahí habría que definir un poco, sino también la experiencia, ¿sale? Entonces, eso también cuenta mucho. Eso también cuenta bastante. Okidoki, ¿dudas hasta aquí con este tema? ¿Notaron en dónde pueden aplicarla en una situación de examen? Sí, no, más o menos, están perdidas, platícanme, cuéntenme. Muy bien. Les vamos a pasar al siguiente punto, que es un poco más relax, ¿no? Los diferentes niveles de razonamiento, ¿no? Entonces, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Y la idea, y lo más simple que tenemos es la idea, que es una representación intelectual de un objeto que se va a diferenciar de la imagen. La imagen vamos a asumirla como una representación mental simple, que no le vamos a dar ninguna categoría. La idea ya vamos a empezar a darle ciertas cualidades. Es la primera experiencia de conocimiento sobre un objeto. La imagen no, la imagen es algo obtuso, es una referencia nada más. La idea, ya tenemos una primera construcción intelectual. ¿Sale? Eso que implica que para que una imagen sea una idea, primero tiene que tener una serie de características esenciales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una fruta, ¿cuáles son esas características esenciales de la fruta? Que sea comestible, que venga de un árbol. A ver, ayúdenme. Otras características esenciales que pudieran definir el concepto de fruta. El color. Que tenga un color, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me dejen solito. Que posean una semilla, ¿no? Los frutos sí o sí contienen semillas. ¿O estoy equivocado? Bueno, entre otras cosas. Y la extensión se refiere a la cantidad de sujetos a las que puede aplicarse. Esto que implica que ese concepto llamado fruta involucra al plátano, a la guayaba, a la fresa, al limón, al mango, a la guanábana, a la papaya, al jitomate. El jitomate es una fruta, aunque lo metamos a la parte de las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en el concepto idea, cuanto mayor sea el número de características que contiene un concepto, menor será el número de sujetos a los que se puede aplicar y viceversa. Pensamos, por ejemplo, en el género humano, bueno, la especie humana.
individuos bípedos que tienen X, Y características, ¿no? Y entonces ahí involucra hombres y mujeres. Y bueno, gente no binaria. Pero si a ese carácter humano le vamos añadiendo otras cosas, que tenga barba, que tenga órganos sexuales secundarios como pene y testículos, que tenga hormonas como la testosterona, entonces en ese campo ya estoy dejando fuera a las mujeres y a los no binarios y estoy aludiendo a la parte de los hombres, biológicamente hablando, ¿no? Y si a eso agregamos otras características, como por ejemplo los roles de género, ahí ya estamos siendo todavía más específicos porque podemos hablar de hombres cis, es decir, hombres biológicamente hablando, o trans, personas de de otras especies, no, de otros géneros que se identifican como hombres. Entonces ahí más o menos se cumplen estas propiedades de lo que es el concepto o idea. Y ahí, ojo, porque al momento de leer, por ejemplo, una pregunta que tenga que hablar de, no sé, que es muy casual, conceptos, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa. El juramento, el juego de pelota, el guillotinamiento de Luis XVI, la toma de la Bastilla y la formación de la primera coalición francesa corresponden a, ahí esos elementos están siendo más específicos a una idea en particular, que es la Revolución Francesa. O sea que de todo el concepto de revoluciones que han visto en historia, esa pregunta habla de algo muy particular por los eh, eventos que está refiriendo. ¿Sale? Más o menos queda claro, chicas. Sí, profe. Vale, entonces eso tenganlo muy, 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 muy presente. Vámonos con lo que sigue, los juicios. Los juicios ya van siendo un poco más específicos y más complejos, lógicamente hablando. Si ustedes retoman aparte del concepto de idea, las características o cualidades que em, definen a ese concepto de idea, no está involucrando una afirmación o una negación. Luego entonces, el juicio sí, el juicio va a diferenciarse de la idea porque va a afirmar o negar algo. Es un pensamiento más que está compuesto de más de una idea y que además va a estar dotado de una unidad especial que se va a identificar por medio de la cópula, es decir, la relación entre dos juicios. Por ejemplo, una idea de un juicio sería: los hombres son mortales. Fabián es hombre, por lo tanto, Fabián va a ser mortal. Ahí hay varias ideas que se van delineando: la idea de hombre, la idea de mortalidad. Hay un vínculo entre ambas, que es esta relación. Es decir, vamos de un grupo general a un grupo particular, que bueno, ahorita vamos a tocar eso, quizá la siguiente clase. Y aquí estamos afirmando algo, ¿no? Que si yo pertenezco al grupo de los hombres,
Por consiguiente, esa cualidad que está mencionando, que en este caso es la mortalidad, me va a corresponder a mí. La está firmando. ¿Sale? Entonces, como se habrán dado cuenta, también los juicios son bastante extensos, así es que vamos a identificarlos por la cantidad. Podemos tener juicios universales, juicios particulares y juicios singulares. Por la calidad, es decir, negativos o afirmativos o negativos, ¿no? Por relación pueden ser categóricos, hipotéticos o disyuntivos. Y por la modalidad pueden ser juicios problemáticos, asertódicos o apodíticos. Aquí ya no me meto un poco más en esto porque no abrió el caso, pero ahí están más o menos la clasificación de los juicios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? La diferenciación del juicio, de la idea, No. ¿no? Muy bien. Y llegamos al punto que más interesa. Y miren en qué momento, justo acabando la clase. Si es que vamos a dejar en puntos suspensivos para el siguiente domingo, ojalá que puedan conectarse, porque ahí van a ver algunos ejercicios de por medio. Eh, el argumento va a ser un razonamiento que se va a emplear a demostrar o probar lo que estamos afirmando o negando. ¿Sale? O sea que el juicio te dice, es esto, hasta ahí, o no lo es, pero hasta ahí. El argumento ya implica el por qué, ¿no? Por ejemplo, los leones matan, son carnívoros porque matan. La razón del por qué matan se debe a que lo hacen para alimentarse. O sea, ya estamos siendo más específicos, ya estamos diciendo el porqué de las cosas, ¿vale? Y la idea del argumento es convencer, es demostrar, que aquí se parece un poco a lo que hacen en matemáticas. Si en matemáticas muchas de las operaciones que realizan van con la intención de afirmar o demostrar algo. Piensen, por ejemplo, en estos problemas de la edad. El Juanito tiene 23 años, pero Sutanito es 2 años menor y Perenganito es 4 años más que Sutanito. Considerando los elementos, ¿Sutanito es mayor o menor? Sí, es ta, 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 ta. Entonces, todo el procedimiento que están haciendo en matemáticas es una demostración para calcular la edad de Sutanito y para ver por qué es menor o mayor. Una cuestión es un tanto parecida en los problemas de física, se me viene ahí ahorita a la mente. Si les preguntan por qué el aceite es más lento que el agua para fluir, pues bueno, ahí hay una fórmula y una serie de operaciones que lo demuestran. Aquí es en donde estamos conectando con ciencias exactas, ¿no? Si nos vamos a historia, ¿por qué afirmamos o negamos que la Revolución Mexicana sí tuvo trascendencias? Ah, bueno, entonces ahí explicamos el sustento de eso que estamos haciendo a través del juicio, ¿no? El argumento, digamos que es un juicio vitaminado, es el juicio del por qué. Y entonces, partiendo de un ejercicio lógico, pues tenemos una amplia gama de argumentos. Tenemos razonamientos deductivos, tenemos razonamientos inductivos, analógicos, dialécticos, es decir, maneras de demostrar lo que se está haciendo. Y ahí es en donde estamos realizando ejercicios razonados. Déjenme ver si por aquí llegué a meter un ejemplo del examen. No, pero esto perfectamente se puede aplicar al examen. Si me están dando, como les puse hace unos momentos como ejemplo, las características de un evento, entonces ahí esa pregunta está orientada en ir de lo particular a lo general. Si partimos de una generalidad y nos piden que la respuesta sea algo más específico, entonces ahí está entrando una pregunta que
agarra la estructura de un razonamiento deductivo, ¿no? Entonces, son tips, pistas, que si bien no son una fórmula mágica, eso lo va a dejar muy, muy claro, sí nos van a permitir responder con mayor asertividad del examen. Y bueno, en el caso de los que van a área 4 pues con esto van a destrozar filosofía. Básicamente filosofía y por eso les dan tan poquitas horas en un curso de admisión, cosa que a mí pues, no me parece, porque además es una área fundamental para estudios universitarios posteriores, es que únicamente se centran en las características de las disciplinas filosóficas y luego ni bien, porque el examen, si te preguntan de estética, de ética, es en tenor a los problemas que enfrentan esas materias, ¿no? Y de hecho son preguntas muy simples que se responden tomando en cuenta qué es tal rama filosófica y a qué problemas entiendo. Por ejemplo, hay una que se me quedó grabada que decía la reflexión en torno al origen de las cosas que preocupó a los griegos en la primera etapa del desarrollo de la filosofía es un problema que atañe a, y en las respuestas les ponían lógica, epistemología, ontología, estética o ética. Y entonces, bueno, obviamente al hablar de origen, de pensar en cuestiones más allá de lo material, contestar esas preguntas tan existenciales, pues corresponde a la ontología, ¿no? Entonces, básicamente es eso, quizá lo más difícil de filosofía en área 4 y por eso le estoy dedicando tantas horas, es la parte de lógica y aún así viene mucho, mucho más sencilla, más sencilla. Pero bueno, en mis manías de profesor, considerando lo que se van a enfrentar, pues sí planteo darles un poquito más. Y bueno, espero que me den los tiempos para ello, ¿no? Si no, ya después organizamos un curso un poquito más granado de filosofía. Pero al final, lo que también ahí tienen que poner mucha atención es que esta parte de filosofía, en conjunto con lo que aprenden, por ejemplo, en mate, en química, física, pues son esquemas digamos, de resolución lógica de las cosas, de demostración. Lo que las otras materias apoyan es en cuestiones concretas. Entonces, si ustedes vinculan más allá del contenido de la guía y van relacionando bueno, primero identificando y después relacionando las habilidades de aprendizaje que les deja cada materia, su potencial para resolver el examen va a ser mucho más que el que pudiera obtenerse de manera tradicional. ¿Sale? Traten de vincularlo como un todo, ¿no? Incluso hasta la parte informativa. Ya lo vimos en Revolución Industrial, ¿no? El contexto histórico de la Revolución Industrial tuvo mucho que ver con el desarrollo de teorías de química, física, biología, que están viendo en otras materias. Y eso implica un mayor sentido, hace que no sea tan pesado. Así es como en su momento yo me defendí con esos temas. Si nos vamos a a la parte de los problemas de matemáticas, física, no es tanto que sepan hacer ecuaciones, que a no ser que sean ingenieros, pues bueno, no tienen ahí una injerencia directa, pero sí implica desarrollar capacidad de razonamiento, resolución de problemas, saber demostrar, habilidades que sí o sí, primero les va a servir para el examen, desde descartar una opción hasta enfrentarse a una onda de comprensión lectora, hasta ya en la universidad, si les plantean hacer una investigación o un problema, esas herramientas cognitivas que les dejaron las matemáticas, la física, la química, va a ayudarles a bajar mejor las ideas, a demostrar lo que ustedes están planteando. Entonces, sean abiertas. A mí, en lo personal, me costó trabajo. Yo también caí en el error
de que, ay, no, ¿y de qué sirve? ¿Para qué? Y es muy complicado, vaya, no veía más allá de lo evidente. Y ya estando en la universidad, sobre todo en pedagogía, cuando volví a tener matemáticas, pero en formato estadística, cuando en la ENA también tuve que enfrentarme a cuestiones de, sí, humanidades, pero más cercanos a la parte de las ciencias exactas, pues dije, a la madre, me arrepiento de no haberle puesto tanta atención a esa parte de mi formación y seguramente no me hubiese ido tan mal, ¿no? Pero bueno, estoy medio retomando el rumbo. No digo que ha sido fácil, pero sí aprecio más ese otro lado que en su momento no valore. Y ustedes están en un punto en el que si logran cachar esa apertura, pues les va a ir súper bien. E insisto, no solamente en el examen, sino en en la siguiente fase de su formación académica. Y es más, hasta en la vida cotidiana. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No? Muy no. Pues si no hay nada más que agregar, espero que la clase les haya servido. Vamos yendo hacia cuestiones un poco más prácticas en referencia al examen, aunque sin dejar de lado lo que requieren los chicos de Área 4, que bueno, aquí nada más tuvimos un representante de ese club. Y bueno, ya después, pues ojalá que eso nos alcance. Por lo pronto, pues bueno, las espero mañana para la resolución del documento de Historia Universal. Ojalá que no hayan tenido problemas y si no han podido resolverlo, procuren hacerlo porque me voy a ir directamente con las respuestas, ¿no? Va de esa manera la retroalimentación. Acuérdense que que la sesión la abrimos de 6 a 7:30, ¿vale? Ojalá que en la medida de lo posible nos puedan acompañar y la idea de eso pues es ganar confianza, ya que pues estamos a nada del examen. No sé qué fecha les dieron, por ahí avísenme también, pero pues está a la vuelta de la esquina. Son 3 semanas que se van a ir eh, como hilo, ¿no? Se van a ir de hilito. Entonces hay que visibilizar también esta parte de la práctica, ¿no? En fin, entonces nos vemos mañana. Ya empezó la etapa maratónica, 12 de noviembre. Pues vemos qué pudiéramos hacer para aquellas personas que les tocó en el segundo fin de semana. Ahí, no sé, quizá pudiéramos eh, abrir un espacio de asesorías, correcciones, dudas, pero por lo pronto, eh, mira, qué interesante. Por lo pronto, vamos a marcar como fecha final la primera semana de noviembre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Excelente domingo. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Alma. Bye.